nuestra explicación de la parábola del sembrador, en San Lucas capítulo 8. Entonces nuestro Señor mismo, en las charlas anteriores lo hemos dicho, explica en la parábola, los granos caídos a lo largo del camino representan las personas que escuchan un poco la palabra, pero el diablo viene y les arranca del corazón lo que han escuchado, no da nada. Los superficiales no echan raíces, se secan rápidamente por un tiempo de fervor, después abandonan todo, y finalmente unos, por desgracia, la semilla caída entre las espinas, dice nuestro Señor mismo, son los que escuchan la palabra, pero con los cuidados y las riquezas y delicias de la vida, al cabo la sofocan y nunca llegan a dar fruto. Y hoy, por desgracia, el materialismo realmente ataca a todos. Finalmente, nuestro Señor habla del buen grano que cayó en la tierra buena. Y bien, el grano caído en la tierra buena dice Cristo, son aquellos que con corazón bueno y muy sano oyen la palabra de Dios, o la oyen, la conservan, la practican, y con la paciencia dan fruto sazonado, dan mucho fruto. Entonces hoy en la charla anterior hemos hablado de la excelencia de la palabra de Dios, porque es Dios mismo que nos habló, sea mediante sus profetas, sea mediante su propio Hijo encarnado, Jesucristo, sea mediante sus apóstoles, y después los lugartenientes de los apóstoles. Por eso hago una paréntesis: nadie tiene el derecho de predicar Biblia fuera de la Iglesia Católica, porque no tienen esta misión. Y mezclando error con verdad es una catástrofe. Bien, ahora veamos lo que es la eficacia de la palabra de Dios. Pueden tomar unas notas si pueden. Eficacia de la palabra de Dios. ¿Quién podrá decir el poder y la eficacia de la palabra de Dios? Contemplemos el firmamento, todo el universo, todo lo que existe, y aquí el efecto de la palabra de Dios. Dijo, y el universo se hizo, haya luz, hubo luz. Dijo y hizo. Entonces la palabra de Dios, cuidado, es algo maravilloso, es actuante, es creadora, es eficaz. Yo estoy absolutamente convencido, si hacemos lo que dice el Evangelio, bien, tendremos sí su cruz, claro, pero también sus bendiciones. Dios habla, el hombre es creado a su imagen y semejanza. De la nada saca un ser humano y sopla un alma inmortal en él. Contemos todas las maravillas obradas desde el principio del mundo. Cada día más y más los científicos descubren hasta galaxias, ¿no? Una cosa extraordinaria, ¿no? Que todo eso, y todo está bajo el orden de Dios. Dios obra maravillas. Por el ministerio de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de los profetas, qué maravillas sacó el mundo, al menos preparó a sacar el mundo de la idolatría, de los vicios, de los pecados. Y en todos sus efectos, Dios, mediante su palabra, obra efectos maravillosos. Mire, por ejemplo, hoy, 20 siglos después, claro, o 5 siglos después aquí en las Américas, no nos damos cuenta, pero cuando uno conoce un poco la historia pasada, queda asombrado de la eficacia de la palabra de Dios, ¿no? Cómo vivían los pueblos, en qué miseria, cuántos vicios, cuántos pecados, cuántas injusticias, cuántos menosprecios. Hace poco escuché a un historiador que decía, había unas tribus aquí en las Américas, mataban a todos sus enemigos, a los varones, dejaban a las mujeres, tenían hijos con ellas, muchos hijos, y cuando crecían los 12, 14 años, comían a esos hijos. A esto llegamos. Otros, con sus supersticiones, por ejemplo, los aztecas, ahí hacían sacrificios al dios sol, no sé qué, y exigían como tributo a las tribus débiles vencidas de pagar 15, 20 mil personas anualmente, sacrificarlos y comer su carne. Como usted va a comprar pollo o cerdo, comía carne humana. Algo tremendo.
los paganos romanos, con todos cada vicio tenía su dios. El dios de los ladrones, el dios de la prostitución, el dios de la guerra, el dios de la borrachera, el dios de los ladrones. Cada vicio era un demonio. Tremendo. Y ¿qué decir de los juegos de los gladiadores? Pobre gente, obligándolos a ejercitar y matar uno a otro. A matarse unos a otros. Y los niños, y el aborto, y la fornicación. Para eso la fornicación no era pecado. Tremendo. Entonces la palabra de Dios predicada y bien va a iluminar las inteligencias, purificar los corazones y finalmente darnos una civilización extraordinaria, la civilización cristiana. Hoy todos aprovechan de esto y todos escupen sobre la iglesia que la hizo. Bien, la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios es excelente. Dios se hizo. Y la palabra creadora, la Asamblea Divina, se hizo hombre para ser nuestro maestro. Entonces Jesucristo no es un simple ser humano que nace, es Dios hecho hombre. Es Dios que nos habla como uno de nosotros, pero es Dios que habla. Es Dios que habla. Es algo maravilloso. Y los que quieren poner a Jesucristo al nivel de cualquier pobrecito que fue un filósofo, fundador de religión, un secta, no sé qué, es una locura. Es una injusticia. Hay gente que no creo, que no tiene el don de la fe o qué, pero al menos que sean sinceros, que no rechazaría a la basura las cosas, que no calumnien, que no tomen la cosa a la ligera, y de hecho desde que han dejado el cristianismo comanda el mundo. ¿Usted piensa que estas guerras mundiales donde millones de personas mueren es por azar? No, es por precisamente haber perdido la fe cristiana. La iglesia no pudo evitar la guerra. También hay guerra justa cuando se defiende. Pero cuando en época cristiana, católica, cuando se hacía un tratado, bien se olvidaba todo, ya no se reclamaba nada del pasado. Como Dios perdona al pecador. Ahora no. Aunque hacen tratados, también tiene que castigarlos, que hacer tantas cosas. La palabra de Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo. En principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada de lo que se hizo, y el verbo se hizo hombre, se hizo carne, había nosotros, y hemos contemplado su gloria, Jesucristo. Y también Dios, por su palabra, cambia el pan y el vino en su cuerpo y sangre. No es una palabra. Esto es mi cuerpo, es cerca de mi sangre. No solamente lo dijo Cristo, pero también dio este poder a los apóstoles, a los apóstoles. Algo maravilloso. Este es mi cuerpo. Realmente el pan consagrado por los sacerdotes legítimamente consagrado es Cristo presente en nosotros. Hace poco un pastor protestante argentino, Santiago Alarcón, era pastor apologista protestante, pero sensato, y bien estudiando la historia, estudiando el padre de la iglesia, estudiando bien claro la Biblia, estudiando los milagros eucarísticos, acaba de hacerse católico por los milagros eucarísticos. Es una realidad, algo, todo esto es efecto de la palabra de Dios. Jesús ha confiado a su iglesia los medios de nuestra salvación. Noten esto. Jesús confió a su iglesia los medios de nuestra salvación. Ella nos los debe comunicar. Por eso los sacerdotes, los obispos, los catequistas, los predicadores no tienen derecho de mezclar la palabra de Dios con cosas secundarias que no tienen nada que ver. No tienen derecho de transformar el púlpito de la casa de la verdad del Evangelio en discursos políticos, sociales, económicos, eso todo son tonteras todo esto. Primero busquen el reino de Dios y su gloria. Lo demás será dado por añadidura. Pedro, San Pablo, los apóstoles predicaban en el mundo de pobre gente, más que la mitad de la gente, más que la mitad era esclava, venida comprada. No provocaron una revolución. Cambiaron los corazones, y al cambiar los corazones, ¿qué dice San Pablo al amo, dueño de, ¿cómo se llama? Los apóstoles cambiaron los corazones y cambiaron el mundo. Después vino el cambio de las leyes, de la sociedad y de la civilización. Entonces hace falta comunicar la palabra de Dios tal cual. Nadie tiene el derecho de adulterarla. Y veamos cómo esta palabra, si la predicamos tal cual, o si la cumplimos en nuestra vida, sí será eficaz.
La palabra de Dios sí tiene su eficacia cuando se cumple. Y además otra cosa que nos da mucha esperanza, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En efecto, la iglesia ha triunfado y triunfará hasta el fin del mundo de todos los esfuerzos del demonio y de sus satélites declarados o hipócritas, perseguidores, herejes, pseudofilósofos, supuestos filósofos, ¿no? Dijo también Jesús a Pedro: yo he orado por ti para que no faltes en tu fe, sino confirmes a tus hermanos en la fe. San Lucas 22:32. Y los apóstoles, ¿qué dijo Cristo a los apóstoles? Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, nuestro Señor nos abandonará, ¿no? Con tal que nosotros no los abandonemos. San Mateo 28:20. He aquí a la iglesia segura de la infalibilidad doctrinal, a fin de poder hasta el fin de los tiempos nutrir nuestras almas con la verdad purísima. Es verdad que actualmente hay muchos errores que circulan, pero ¿cómo saber si algo es católico realmente o es error? Y bien, todo lo que contradice lo que la iglesia siempre ha enseñado no vale nada. Todo lo que hoy se dice, sea quien fuera el que habla, todo lo que contradice la fe declarada infaliblemente por la iglesia, todo lo que contradice el credo, todo lo que contradice el catecismo de hace 20 siglos que he explicado, bien, a la basura, no vale nada. Sínodos y consejos no, es algo serio. La iglesia, de hecho, por eso hay resistencia católica frente a todos estos errores. Dios no abandona la iglesia. Y un día llegará, estos errores de hoy serán juzgadas, llevadas a la basura. Entonces la palabra de Dios sí tiene su eficacia y habrá siempre santos que la defienden para mantenerla en su pureza. La palabra de Dios es eficaz, creadora del cielo y de la tierra, creadora de los sacramentos, creadora de la Eucaristía. De la misma manera, la palabra divina estableció los diversos sacramentos, dijimos, en toda la sucesión de los siglos. El agua, el óleo santo, la sentencia del confesor serán las señales eficaces de la gracia y de la vida divina infundida en los corazones de los fieles. Mire, una persona, sea adulta, sea niño, va a bautizarse. Yo te bautizo, pocas palabras, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echa un poco de agua sobre la cabeza, el frente de esta persona, y bien, si es niño, se le quita el pecado original a los hijos de Dios. Y si es adulto, y bien, todos los pecados, aunque haya vivido 80 años, todo lo que hizo mal queda borrado. Unas palabras, palabra eficaz. Un criminal de primera, un pecador de primera, que hace años está hundido en los pecados, y bien, se confiesa, que dice el sacerdote: yo te absuelvo, yo te desato, yo te libero de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bien, esta palabra transforma esta alma, resucita esta alma. Como Cristo dijo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale, eficaz para Dios. Y Lázaro, la niña, la hija de Jairo, Talitha Kumi, niña, levántate, y se despierta, la muerta. Y yo te unjo con los santos óleos. Cuando una persona en el coma, por ejemplo, está en pecado mortal incluso, pero algo de arrepentimiento tuvo, y bien, el sacerdote viene: yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después toma los santos óleos y bien, va a ungir sus 5 sentidos. Por esta santa unción, Señor, Dios te perdone todo lo que falló. Y bien, Él dice la palabra y Dios obra por dentro, purificando esta alma, incluso devolviendo la gracia santificante y abriendo la puerta del cielo delante de ella. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y confirma los dones y virtudes. El servicio del bautismo lo hace espiritualmente adulto. Entonces, sí, la gracia de Dios, la palabra de Dios tiene su eficacia, incluso en la conversión. Cuando uno predica, uno habla, pero Dios, el sacerdote habla, y Dios habla el alma por dentro. ¿Cuántas personas al escuchar el sermón ni pensaban confesarse? Ay, caray, ¿qué hice? Si muero hoy, y va a confesarse. Palabra de Dios que actúa. Ahora también vemos brillar también la fuerza y la eficacia de este verbo divino en la predicación, que de él se hace todos los días. La palabra de Dios tiene eficacia con tal que no sea adulterada, cuidado, como dice San Pablo.
Veamos los prodigios obrados por los apóstoles y sus sucesores mediante esta sagrada palabra, desde el día de Pentecostés hasta nuestra época, en el orden natural, más aún en el orden sobrenatural. Su voz corre en todo el mundo, corre en el Salmo 18:5. Su voz de los apóstoles corre en todo el mundo, y de ella San Pablo le decía: con ella han vencido el demonio, derribando los ídolos. Hoy me hacen reír los protestantes cuando hablan de ídolos de católicos, pobrecitos, ni saben de qué hablan, ni saben explicar una palabra. Un ídolo es un falso dios. Es la Iglesia Católica que derrumbó los ídolos verdaderos, ¿sí? La palabra del Evangelio ha extirpado los vicios, como les dije. Cuando uno analiza las civilizaciones paganas, realmente vivían la miseria la más absoluta. La palabra divina predicada, sembrada en las almas, hizo florecer las virtudes cristianas, de paganos como hacían de santos, ¿no? Por ella se ha transformado el mundo, llevado los hombres a los pies de Jesucristo y establecido el reino de Dios, porque su iglesia por todas partes ha predicado esta palabra y eliminado los vicios de los corazones. Santo Cura de Ars había dicho: deja una parroquia 20 años sin sacerdote, sin predicación de la palabra de Dios eficaz, auténtica, van a adorar las bestias, como paganismo, ¿sí? Veamos eso, la palabra divina llevada por los misioneros en Inglaterra, pagana, como fue transformada, San Bonifacio, como transformó Alemania, San Francisco Javier, como transformó las Indias, algo maravilloso. ¿Quién contará el número de almas convertidas, santificadas, salvadas por la palabra de Dios? ¿Y qué dice San Pablo? Fides ex auditu. La fe viene por el hecho de escuchar la palabra de Dios, y la audición se hace por la palabra de Cristo, pero debe ser auténtica palabra y no falsificada, no cambiada. ¿Cuántos corazones consolados, regocijados, fortalecidos por esta palabra? Los judíos aseguraban a los griegos que su consuelo estaba en los libros sagrados. Y es verdad, palabra divina, como decía el Papa San Gregorio, el Evangelio, la Sagrada Escritura son cartas que el Emperador del cielo y la tierra nos ha mandado. Porque esta palabra es un maná celestial, un antídoto divino contra todas las enfermedades del alma. El que come mi cuerpo y mi persona tiene la vida eterna. También es que dichoso el que oye la palabra de Dios y la practica. Cuando el diablo quiso tentar a Cristo, ¿qué le contestó Cristo? El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto también es bueno saberlo, ¿no? San Juan 6:59, Mateo 4:4. El hombre no vive solo de pan, y hoy el mundo muere porque precisamente viven solamente de pan material. Veamos cómo ella ha sido instrumento de conversión y salvación en boca de los santos. San Vicente Ferrer, no hablaba español, catalán, no sé, al menos, y predicaba en toda Europa. Hasta en Inglaterra lo invitaba a predicar a su pueblo, y la gente escuchaba. A veces hay gente que dice, yo no entendí lo que dijo, pero estoy arrepentido. Pues Dios habla. Sí, habla. Entonces San Vicente Ferrer, qué maravillas no hizo en Europa. El beato San Juan de Ávila en España, San Felipe de Sales, que convirtió 72.000 protestantes entre Suiza y Italia y Francia, San Antonio María Claret, qué maravillas no hizo en España. Por eso el demonio tuvo tanto odio, 14 atentados contra su vida. Es el grano de mostaza, esta palabra, que se hace árbol, es la levadura que transforma toda la masa. Si reflexionamos un poco, debemos suplicarle al Señor con más razón para que toque nuestros corazones y ilumine solamente para hacer caso a esta palabra. San Ambrosio, comentado la Biblia, decía, es una palabra de fuego. Toca los corazones, llama, palabra de fuego, llama la palabra de Dios. Fuego bienhechor,
que purifica el alma, quemando en ella las espinas y los abrojos, es decir, los afectos carnales, las afecciones peligrosas, los malos deseos. Purifica el alma, quema el error, ilumina, la palabra de Dios ilumina, haciéndole comprender la nada de las cosas de aquí abajo, el amor, el valor de los bienes celestiales. Cuando San Ignacio de Loyola hablaba con el futuro San Francisco Javier, cada vez que trataba de jalarlo, de hacer ejercicios espirituales, dice, no, yo tengo esas cosas que hacer, ¿y qué vale en comparación de la eternidad? Nada. Si pierdes tu alma, ¿qué ganaste? Nada. La palabra de Dios, dije, ilumina, haciendo comprender al hombre la nada de las cosas de abajo, el valor de los bienes celestiales, mostrándole el camino de la virtud y del cielo, semejante a la columna de fuego que guiaba a los israelitas en el desierto, verdadero sol que alumbra nuestra alma. Lux vera, es luz verdadera. La palabra de Dios inflama con los sagrados ardores, inflama con los sagrados ardores de la caridad, le hace cumplir maravillas por Dios y adquirir tesoros inmensos de méritos para el cielo. El cielo, la palabra de Dios es como fuego, purifica y oh, dichosas las almas en quien la palabra de Dios produce tan buenos frutos. Amén, amén os digo, si ustedes guardan mi palabra, bien, no verán la muerte eterna. San Juan 8, 51. Entonces, hemos tenido en la estima que merece la palabra de Dios, una pregunta de examen de conciencia. Hemos tenido en la estima que merece la palabra de Dios. ¿Ha producido en nosotros buenos frutos? Ay, por doquiera se predica la palabra de Dios y sin embargo cuántas veces es estéril e impotente porque no la recibimos con los dispones adecuados de respeto, de amor a la verdad, de deseo de mejorar. No acusemos de ello más que a nuestra negligencia y nuestra malicia. No la recibimos con respeto y el amor que se merece, no la escuchamos o no nos preocupamos de ponerla en práctica. Bien, debemos temer esta amenaza del Señor. Mi palabra no debe regresar vacía a mí, debe dar fruto, y si no da fruto, somos árboles a cortar, ¿no? Si no la glorificamos en su bondad, la glorificaremos en su justicia, que se vengará de nuestras prevaricaciones. Tomemos pues la resolución de leer y escuchar desde ahora la palabra divina con más atención y devoción, a fin de que ella nos guarde, nos santifique y nos haga dignos de la recompensa del cielo. Amén. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te montaron. Y Cristo contesta, más bien dichosos que es con la palabra de Dios y la ponen en aplicación. Entonces tratemos de aplicarla, tenemos de leerla con respeto, con amor, no por curiosidad, es realmente para cada vez que uno escucha el Evangelio, uno lee, dice, ok, esto dice y cómo yo me comporto, en qué se aplica esto a mi alma, qué debo mejorar. Si esto hacemos, Dios actuará. Si no lo hacemos, quedaremos vacíos. Dichosos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en aplicación. Y bien, vemos en la Biblia que Dios castigó a su pueblo por empeñarse en no oír la palabra. Fíjese, en no oírla, bien, el pueblo fue castigado. Cuando una persona oye y no quiere escuchar, no quiere hacer caso, es peligroso, es peligroso. Y bien, Dios castigó también su pueblo por rechazar los profetas. Amos, por ejemplo, 2:12, Segunda Crónicas 36:16. Y Dios amenaza castigo al que no oiga su palabra. Jeremías 26:4. Les dirás pues, así dice el Señor, si no me oyen para andar según mi ley que les propuse, oyendo las palabras de mis siervos los profetas, que yo les envío asiduamente,
pero no han hecho caso, entonces haré con esta casa como en Silo, y esta ciudad entregaré a la maldición de todas las gentes de la tierra. Y de hecho, el pueblo judío no escuchó, no hizo caso, hasta castigaron al pobre Jeremías, y Nabucodonosor en 586 o 7 vino, tomó Jerusalén y llevó a los judíos prisioneros desterrados a Babilonia y destruyó el templo. Entonces hagamos caso a la palabra de Dios. Si realmente hacemos lo que dice el Evangelio, tendremos también las bendiciones del Evangelio. Amén.